Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo un tema que no van a creer. En la fiesta de cumpleaños de Gulum Baktas, sucedió algo que dejó a todos con la boca abierta, especialmente a Bar Baktas, quien no podía creer lo que veía. Porque la inesperada aparición de Yağmur Yüksel cambió completamente el ambiente de la noche. Todo comenzó en un elegante salón decorado con luces doradas y flores blancas. Gulum Baktas, radiante con un vestido plateado lleno de brillo, recibió a sus invitados con una sonrisa que iluminaba el lugar. Las cámaras captaban cada instante y los susurros entre los presentes no se hicieron esperar. Todos sabían que se trataba de una celebración íntima, pero lo que nadie esperaba era que Yağmur Yüksel, una figura que había estado alejada del círculo por un tiempo, hiciera su entrada triunfal. Cuando las puertas se abrieron y Yağmur apareció con un vestido rojo que resaltaba su presencia, el murmullo creció. Bar Baktas, que se encontraba conversando con unos amigos cerca de la mesa principal, quedó literalmente inmóvil. No puede ser, ella aquí, murmuró, incapaz de ocultar su sorpresa. Los flashes comenzaron a dispararse como si fuera una alfombra roja y todos giraron la cabeza hacia el inesperado reencuentro. Gulum, al ver a su amiga de tantos años, no pudo evitar exclamar emocionada, «Yağmur, qué sorpresa más hermosa», y corrió a abrazarla con una sonrisa genuina. El abrazo entre ambas fue tan sincero que las cámaras lo captaron como el momento más emotivo de la noche. Sin embargo, el gesto de Bar fue lo que llamó la atención. Él permanecía en silencio, observando cada detalle, como si quisiera comprender lo que estaba pasando. Algunos invitados comentaban en voz baja, ¿será que entre Bar y Yağmur hubo algo en el pasado? Esa pregunta recorría las mesas y mantenía a todos en expectativa. Mientras tanto, Yağmur, con total naturalidad, respondió al saludo de Gulum, no podía faltar en tu día especial. Vine para recordarte que las amistades verdaderas nunca desaparecen. Su voz dulce pero firme resonó en el salón, dejando un aire de misterio entre los presentes. Bar finalmente se acercó, y con una media sonrisa saludó, «Qué sorpresa verte aquí, Yağmur». Ella, sin perder la calma, contestó, «Las sorpresas son parte de la vida, ¿no?». Ese intercambio breve fue suficiente para que los rumores comenzaran a crecer. Algunos aseguraban que la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo, otros opinaban que solo era un reencuentro normal entre viejos conocidos. La música volvió a sonar, pero los ojos seguían puestos en ese triángulo inesperado. Mientras Gulum intentaba mantener la alegría de su fiesta, los gestos de Bar eran analizados por todos. Se quedó helado, no esperaba verla, dijo una invitada a la prensa que ya rondaba por el lugar. Y es que el rostro de Bar hablaba más que 1000 palabras, reflejando una mezcla de sorpresa, nostalgia y quizá algo más. La velada continuó, pero la tensión se podía sentir en cada rincón del salón. Los meseros pasaban con bandejas repletas de copas de champaña, sin embargo, los invitados apenas prestaban atención a las burbujas doradas. Todos estaban demasiado concentrados en la dinámica entre Bar y Yağmur. Era como si la fiesta hubiera cambiado de guión en un instante, y la protagonista ya no fuese Gulum con su brillante vestido plateado, sino este reencuentro inesperado que parecía sacado de una película romántica cargada de misterio. Gulum, consciente de las miradas curiosas, intentaba dirigir la atención hacia la pista de baile. Con una sonrisa impecable, invitó a sus amigos más cercanos a unirse, pero ni siquiera la música alegre lograba desviar las conversaciones que corrían de mesa en mesa. Dicen que Bar y Yağmur no terminaron bien en su momento, murmuraba alguien. Otros aseguran que fue un amor imposible, lleno de secretos,
añadía otra voz. La noche se llenaba de especulaciones. Mientras tanto, Yamur se desenvolvía con una naturalidad envidiable. Saludaba a conocidos, reía con anécdotas del pasado y, al mismo tiempo, mantenía esa aura enigmática que hacía que nadie pudiera descifrar sus verdaderas intenciones. Su vestido rojo resplandecía bajo las luces del salón, y cada paso suyo parecía calculado para no pasar desapercibida. En contraste, Bar se mostraba más reservado que nunca. Tomaba pequeños sorbos de su copa, esquivando preguntas incómodas y evitando el contacto visual prolongado con ella. Hubo un momento en el que la tensión alcanzó su punto máximo. Gollum, intentando recuperar la calma, pidió a todos levantar sus copas para un brindis. Por la amistad, por los nuevos comienzos y por las sorpresas que la vida nos regala, dijo con voz firme, mirando a Yamur con complicidad. El salón estalló en aplausos, pero cuando las miradas se cruzaron entre Bar y Yamur durante el brindis, fue como si el tiempo se detuviera. Nadie podía negar que había algo en esa conexión silenciosa que aún no se había resuelto. Más tarde, en un rincón apartado, los dos finalmente tuvieron una breve conversación lejos de los flashes. No pensé que volveríamos a vernos así, confesó Bar, con un tono entre serio y melancólico. Yamur lo miró fijamente y respondió, la vida siempre nos pone en el mismo camino, aunque intentemos evitarlo. Esa frase, cargada de significado, dejó a Bar pensativo. ¿Era un reproche? ¿O quizás una puerta abierta hacia algo nuevo? La incógnita quedó flotando. Los invitados más atentos notaron que después de ese intercambio, Bar se mostró diferente, más inquieto, caminando de un lado a otro, como si buscara una respuesta en medio del bullicio. En cambio, Yamur parecía disfrutar del efecto que su presencia causaba, sin perder jamás esa sonrisa elegante que desconcertaba a todos. La fiesta avanzaba, pero en cada rincón se sentía que lo verdaderamente importante no era la música ni los brindis, sino lo que estaba por suceder entre esas tres personas. Gollum, aunque intentaba disimular, comenzaba a notar que su cumpleaños había tomado un rumbo inesperado. Y los invitados, que llegaron pensando en una noche de celebración, se encontraron siendo testigos de una historia que prometía mucho más drama del que imaginaban. Con cada minuto, la noche parecía anunciar que aún quedaban secretos por revelarse. Y mientras las luces doradas seguían brillando sobre las mesas, todos comprendieron que aquel reencuentro sería recordado mucho después de que la música se apagara y las copas quedaran vacías. Y hasta aquí este increíble relato, mis queridas seguidoras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue solo una sorpresa inocente o hay algo más detrás de esta aparición? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias llenas de emoción y sorpresas.